Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy nos encontramos otra vez reunidas. Les voy a leer el capítulo número 13 del libro Tambores de Otoño, un examen de conciencia. Espero que les guste. Algo oscuro cayó en el sendero frente a nosotros con un golpe suave. Me detuve con brusquedad y me aferré al brazo de Jamie. Una rana, dijo imperturbable, ¿no las oyes cantar? Cantar no era la palabra que yo elegiría para el coro que croaba en el cañaveral cercano al río. Por otra parte, Jamie no tenía oído musical y no lo ocultaba. Estiró el pie y rozó la oscura figura agazapada. Brequequex, croac, croac, recitó. Brequequex, croac. La rana saltó desapareciendo entre las plantas húmedas junto al sendero. Siempre supe que tenías un don para los idiomas, comenté divertida, aunque no sabía que también hablabas el lenguaje de las ranas. Bueno, no lo hablo demasiado bien, contestó con modestia, pero tengo un buen acento. Reí, me apretó la mano y la soltó. El instante de buen humor pasó, se transformó en una viva conversación y seguimos caminando juntos, aunque con las mentes separadas por miles de kilómetros. Tendría que haber estado agotada, pero la adrenalina seguía fluyendo por mis venas. Sentía el júbilo que sigue a una cirugía exitosa, por no hablar de la pequeña intoxicación etílica. La consecuencia de todo ello era que caminaba algo insegura, pero con una conciencia aguda y vívida de todo lo que me rodeaba. Había un banco ornamental bajo los árboles cercanos al muelle, entre las sombras, y Jamie me condujo hasta él. Se sentó en el banco de mármol con un profundo suspiro que me recordó que no era la única que había pasado una velada llena de acontecimientos. Miré alrededor con una atención exagerada y me senté junto a él. Estamos solos y nadie nos observa, dije. ¿Quieres decirme qué diablos ocurre? Oh, sí, se enderezó y estiró la espalda. Debí decírtelo antes, pero no esperaba que ella hiciera eso. Buscó mi mano en la oscuridad. No es nada malo, como ya te comenté, pero cuando Ulises me ha llevado la ropa, el broche y el puñal, me ha dicho que Yocasta haría un anuncio durante la cena. Diría a todos que me iba a ser heredero de todo esto. Su gesto abarcó la casa, los terrenos y todo lo demás, el embarcadero del río, el huerto, los jardines, los establos, las hectáreas interminables de pinos resinosos, el aserradero y el campamento de Trementina, y los 40 esclavos que los trabajaban. Pude ver todo desarrollándose como sin duda Yocasta lo había imaginado. Jamie sentado a la cabecera con el tartán, el puñal y el broche de Héctor Cameron, el broche con el juramento del clan de los Cameron unir. Rodeado por los viejos colegas y camaradas de Héctor, deseosos de que el joven pariente de su amigo ocupara su lugar. Si dejaba que anunciara aquello, los leales escoceses, bien lubricados por el buen whisky del difunto, lo aclamarían como el señor de River Run. Lo ungirían con grasa de jabalí y lo coronarían con velas de cera de abejas. Era un minucioso plan estilo Mackenzie. Pensé, audaz, teatral y sin tener en cuenta los deseos de las personas involucradas. Y si lo hubiera hecho, dijo Jamie, haciéndose eco de mis pensamientos con misteriosa exactitud, me habría costado mucho declinar tal honor. Sí, mucho. Se puso en pie de inmediato, demasiado inquieto para permanecer sentado, sin decir ninguna palabra. Me extendió una mano. Me levanté junto a él y regresamos al sendero del huerto, rodeando los jardines formales. Ya habían retirado los faroles que habían encendido para la fiesta y también habían apagado sus velas para ahorrar y usarlas más adelante. ¿Por qué te lo ha explicado Ulises?, pregunté en voz alta. Pregúntatelo a ti misma, Sassenach, respondió. ¿Quién es el amo ahora en River Run? Ah, dije, y luego, ah, sí, en efecto, intervino con sequedad. Mi tía está ciega, pero ¿quién se ocupa de las cuentas y de gobernar la casa? Ella puede decidir lo que hay que hacer, pero ¿quién dice cuándo hay que hacerlo? ¿Quién está siempre a su lado para decirle lo que sucede?
¿A quién debe escuchar y en qué opiniones debe confiar? Me doy cuenta, concluí. Bajé la vista al suelo pensativa. No pensarás que está falseando las cuentas o algo así. Esperaba que no fuera así, ya que me gustaba mucho el mayordomo de Yocasta, y creía que había cariño y respeto entre ellos. No quería creer que la estuviera engañando a sangre fría. Jamie negó con la cabeza. No, he revisado las cuentas y todo está en orden. En realidad, todo está muy bien. Estoy seguro de que es un hombre honrado y un sirviente leal, pero no sería humano si aceptara con alegría que lo reemplace un extraño. Soltó un bufido. Mi tía puede estar ciega, pero su hombre negro ve todo con claridad. No ha dicho una palabra para prevenirme ni para convencerme de algo. Solo me ha comentado lo que mi tía iba a hacer y luego ha dejado que yo decidiera qué hacer o no hacer. ¿Crees que él sabía que no ibas a...? Me detuve porque no estaba segura de lo que él deseaba. El orgullo, la cautela o ambos podían haber provocado que quisiera frustrar el plan de Yocasta, pero eso no significaba que quisiera rechazar la oferta. No respondió. Un frío helado hizo que me estremeciera. Temblé pese al tibio aire estival y me cogí de su brazo mientras caminábamos buscando consuelo en el tacto sólido de su carne bajo mis dedos. Estábamos a finales de julio y el aroma de la fruta madura procedente del huerto era tan dulce y tan pesado en el aire que casi podía saborear el sabor limpio y fresco de las manzanas nuevas. Pensé en la tentación y en el gusano que se encuentra oculto bajo una piel brillante. La tentación no era solo para él, sino también para mí. Para él la posibilidad de ser lo que era por naturaleza, lo que el destino le había negado. Había nacido y se había criado para eso, la administración de una gran propiedad, el cuidado de la gente y de un lugar respetable entre hombres de valor, sus pares. Y lo más importante, la restauración del clan y la familia. Ya formo parte de esto, había dicho. No le importaba la riqueza en sí misma, eso lo sabía, tampoco creía que quisiera poder. Si lo deseaba sabiendo lo que yo sabía sobre el futuro, hubiera elegido ir al norte, a buscar un lugar entre los fundadores de una nación. Pero ya había sido terrateniente. Me había hablado poco de su paso por prisión, pero algo resonaba en mi memoria. De los hombres que compartían su confinamiento, me había comentado. Ellos eran míos, y tenerlos es lo que me mantenía con vida. Y recordé lo que Ian había dicho de Simon Fraser. El cuidado de sus hombres es ahora su único lazo con la humanidad. Sí, Jamie necesitaba a sus hombres, hombres para dirigir, para cuidar, para defenderse y luchar con ellos, pero no para ser su dueño. Pasamos el huerto aún en silencio y seguimos caminando por el largo sendero bordeado de hierbas, con los aromas de los lirios y la lavanda, de las anémonas y las rosas, tan pungentes y embriagadores que el mero hecho de caminar en ese ambiente cálido y pesado era como lanzarse de cabeza sobre una cama de fragantes pétalos. De acuerdo, River Run era el jardín de las delicias, pero yo había llamado amigo a un hombre negro y había dejado a mi hija a su cuidado. Al pensar en Joe Abernathy y en Brianna, tuve la extraña sensación de una doble visión desencajada, de que existían en dos lugares a la vez. Podía ver sus rostros en mi mente y oír sus voces en mi interior, y sin embargo la realidad era el hombre que estaba a mi lado, con el kilt moviéndose a su paso con la cabeza inclinada y sumida en sus pensamientos. Esa era mi tentación, Jamie. Él, y no las camas blandas y las lujosas habitaciones, los vestidos de seda o la posición social. Era Jamie. Si no aceptaba la proposición de Yocasta, debería haber alguna otra cosa, y alguna otra cosa podía ser la peligrosa tentación de William Tryon. Desde su punto de vista era mejor que la generosa oferta de Yocasta. Lo que hiciera sería totalmente suyo, la herencia que quería dejar a Brianna, si vivía para conseguirlo. Yo seguía viviendo en dos planos diferentes. En el primero oía el susurro de su kilt rozando mi falda, sentía la cálida humedad de su cuerpo aún más cálido que el aire caliente, olía el aroma a almizcle que me hacía desear sacarlo de sus pensamientos y empujarlo al parterre,
soltarle el cinturón y dejar que el tartán cayera de sus hombros, bajarme el corpiño y presionar mi pecho contra el suyo, tirarlo semidesnudo y excitado entre las plantas y obligarlo a que olvidara sus pensamientos y a transmitirle los míos. Pero en el otro plano, el de la memoria, olía los tejos y el viento del mar y acariciaba no a un hombre vivo y cálido, sino el granito frío y suave de una tumba con su nombre. No hablé, ninguno lo hizo. Habíamos dado una vuelta completa y estábamos en la orilla del río, donde los escalones de piedra gris descendían y desaparecían bajo la brillante agua. Incluso allí, corriente arriba, se podían oír los suaves ecos de la marea. Allí había un pequeño bote con remos para un pescador solitario o para dar un paseo. ¿Quieres que demos una vuelta? Sí, ¿por qué no? Pensé que debía de tener el mismo deseo que yo. Alejarse de Yocasta, poner cierta distancia para pensar con claridad y sin peligro de interrupciones. Bajé, poniendo la mano sobre su brazo para mantener el equilibrio. Antes de que pudiera bajar al bote, se volvió hacia mí, me atrajo y me besó suavemente. Luego me abrazó con fuerza, apoyando su barbilla en mi cabeza. No sé qué hacer, dijo en respuesta a mis preguntas no pronunciadas. Subió al bote y me ofreció la mano. Permaneció en silencio mientras avanzábamos por el río. Era una noche oscura y sin luna, pero los reflejos de la luz de las estrellas desde la superficie del agua proporcionaban suficiente luz para ver una vez que mis ojos se adaptaron al destello cambiante y las sombras de los árboles. ¿No vas a decir nada?, preguntó por fin con brusquedad. No soy yo la que tiene que elegir, respondí, sintiendo que se me oprimía el pecho. ¿No? Ella es tu tía, es tu vida, la elección es tuya. ¿Y tú serás una espectadora?, gruñó más que habló mientras remaba río arriba. ¿O no es tu vida? ¿O después de todo no piensas seguir conmigo? ¿Qué quieres decir con seguir contigo? Me enderecé, sorprendida. Tal vez sea demasiado para ti. Tenía la cabeza inclinada sobre los remos y no podía ver su rostro. Si te refieres a lo que sucedió en el aserradero, no, eso no. Se enderezó sobre los remos extendiendo los hombros bajo su camisa y me dirigió una sonrisa torcida. Muertes y desastres no te preocupan tanto, Sassenach, pero las cosas pequeñas, día tras día. Veo cómo te echas hacia atrás cuando la criada negra te peina o cuando el muchacho se lleva tus zapatos para limpiarlos. Y veo tu actitud con los esclavos que trabajan en el campo. Eso te preocupa, ¿no? Sí, no puedo ser dueña de esclavos, ya te dije, sí, lo hiciste. Se apoyó sobre los remos durante un instante y se apartó un mechón de pelo de la cara. Sus ojos se encontraron directamente con los míos. Y sí, elijo hacer esto, Sassenach. ¿Serías capaz de quedarte sin hacer nada? Porque nada se puede hacer hasta que mi tía muera, y tal vez entonces tampoco. ¿Qué quieres decir? Ella no liberará a sus esclavos. ¿Por qué iba a hacerlo? Y yo no podré hacerlo mientras ella viva. Pero una vez que heredes el lugar, dudé. Más allá de los aspectos morbosos de discutir la muerte de Yocasta, estaba la consideración más concreta de que era poco probable que aquello ocurriera en breve. Yocasta apenas tenía 60 años y, excepto por su ceguera, tenía muy buena salud. De pronto lo entendí. ¿Podría vivir día tras día, mes tras mes, año tras año teniendo esclavos? Ya no podría pretender refugiarme en la idea de que era solo una invitada, alguien de fuera. Me mordí los labios para no gritar mi negativa, y aún entonces siguió respondiendo a mi argumento parcial. ¿Sabes que un propietario de esclavos no puede liberarlos sin permiso de la asamblea? ¿Cómo? Lo miré perpleja. ¿Por qué no? Los propietarios de las plantaciones tienen miedo a una insurrección armada de los negros, dijo. ¿Los culparías? Añadió con sorna. Los esclavos no pueden llevar armas, solo cuchillos para trabajar, y está la ley del derramamiento de sangre para prevenir su uso. Sacudió la cabeza. No, lo último que permitiría la asamblea es un grupo de negros libres sueltos por la región. Si un hombre quiere liberar a un esclavo y le dan el permiso, el esclavo libre deberá abandonar la colonia en un breve periodo de tiempo. De lo contrario, pueden capturarlo y hacer que se convierta en esclavo otra vez.
Lo has estado pensando, comenté lentamente. ¿Tú no? No respondí. Moví la mano en el agua y una pequeña ola subió por mi muñeca. No, no había pensado en esa perspectiva, no lo había hecho de manera consciente porque no deseaba enfrentarme a esa elección. Supongo que sería una gran oportunidad, dije con una voz que parecía forzada y artificial en mis oídos. Estarías a cargo de todo. Mi tía no es tonta, interrumpió con voz cortante. Me nombrará su heredero, pero no ocuparé su lugar. Me utilizará para hacer las cosas que ella no puede, pero no sería más que su zarpa de gato. Es cierto que me pedirá mi opinión y escuchará mis consejos, pero no se hará nada que ella no quiera. Negó con la cabeza. Su marido está muerto, lo quisiera mucho o poco, ahora es la dueña y no tiene que dar cuentas a nadie. Disfruta demasiado del poder como para despreciarlo. Sus aseveraciones sobre el carácter de Yocasta eran totalmente correctas. Ahí estaba la clave de su plan. Necesitaba un hombre, alguien que pudiera ir a aquellos lugares a los que ella no podía ir, que lidiara con la marina, que se ocupara de las tareas de una finca grande que no podría manejar por su ceguera. Al mismo tiempo era evidente que no quería un marido, alguien que le usurpara el poder y le diera órdenes. Si no hubiera sido un esclavo, Ulises hubiera podido actuar en su nombre, pero aunque podía ser sus ojos y oídos, no podía ser sus manos. No, Jaime era la elección perfecta, un hombre fuerte, competente, capaz de conseguir el respeto de sus pares y la obediencia de sus subordinados. Un hombre fiable para llevar las tierras y mandar a los hombres. Además era un hombre ligado a ella por la sangre, pero sin poder, y con la obligación de cumplir sus órdenes, pero sobre todo sin poder. Sería esclavo porque dependía de su generosidad y por el soborno que suponía River Run. Una deuda que no tendría que pagar hasta que el asunto no constituyera una preocupación terrenal para Yocasta Cameron. Sentía un nudo en la garganta mientras luchaba por hablar. No podía aceptar aquello, pero tampoco la alternativa que quedaba e impulsarlo a que rechazara la oferta de Yocasta, sabiendo que eso lo enviaría a Escocia a una muerte desconocida. No te puedo decir lo que has de hacer, dijo por fin, con mi voz apenas audible con el movimiento regular de los remos. Había un remolino en el lugar donde había caído un árbol enorme y sus ramas formaban una trampa para todos los desechos que flotaban, corriente abajo. Soltó los remos y se pasó la manga por la frente, respirando con pesadez, a causa del cansancio. La noche estaba silenciosa a nuestro alrededor y no se oía mucho más que el agua y los arañazos ocasionales de las ramas sumergidas contra el casco. Tu rostro es mi corazón, Sassenach, comentó acariciándome la barbilla. Y tu amor es mi alma, pero tienes razón, no puedes ser mi conciencia. Pese a todo sentí que se aligeraba mi espíritu como si me hubiera librado de un peso indefinido. Me alegro, intervine de una manera impulsiva, sería una terrible carga. ¿Ah, sí? Me contempló algo sobresaltado. ¿Crees que soy malvado? Eres el mejor hombre que he conocido en mi vida, contesté. Solo quería decir que es un gran esfuerzo tratar de vivir por dos personas. Intentar hacer que acepten tus ideas de lo que es correcto, como haces con los niños. Con ellos, naturalmente, lo tienes que hacer, pero incluso entonces es un trabajo muy duro. Yo no podría opinar por ti. Estaría mal siquiera intentarlo. Permaneció inmóvil durante un instante, con la cara medio girada. ¿En realidad crees que soy un buen hombre?, preguntó finalmente. Había una nota en su voz que no pude descifrar. Sí, respondí sin vacilar, y añadí bromeando. ¿Tú no? Respondió después de una larga pausa. No, no lo creo. Lo miré boquiabierta, sin duda me había dejado sin palabras. Soy un hombre violento y lo sé bien, dijo en voz baja. Extendió sobre las rodillas sus manos grandes y fuertes. Unas manos que podían blandir una espada y una daga con facilidad o estrangular a un hombre hasta la muerte. Y tú lo sabes, o deberías saberlo. Nunca has hecho nada si no te han obligado. No, no lo creo, intervine, pero una nube de dudas ensombreció mis palabras, incluso si se hacían desde la necesidad más imperante. ¿Dejaban aquellas cosas una marca en el alma? ¿Me situarías al mismo nivel que a un hombre como Stephen Bonnet? Él diría que actuó por necesidad.
Si crees que tienes algo en común con Stephen Bonnet, estás del lado equivocado, afirmé con rotundidad. Se encogió de hombros con impaciencia y se movió inquieto sobre el estrecho banco. No hay mucha diferencia entre Bonnet y yo, salvo que yo tengo un sentido del honor que a él le falta. ¿Qué otra cosa me separa de convertirme en un ladrón?, quiso saber. ¿De saquear a aquellos a quienes puedo robar? Está en mi persona hacerlo. Uno de mis abuelos construyó Leigh con el oro que robó en los pasos de las Highlands. El otro amasó su fortuna sobre los cuerpos de las mujeres a las que violó por su riqueza y sus títulos. Se estiró y sus fuertes hombros se elevaron oscuros contra el resplandor del agua que se encontraba detrás de él. De repente tomó los remos que estaban sobre sus rodillas y los metió en el fondo del bote con un golpe que me hizo saltar. Tengo más de 45 años. Un hombre debe asentarse a esa edad, ¿no? Debe tener una casa, tierra para cultivar y alimentarse y un poco de dinero para guardar para la vejez. Respiró profundamente. Podía ver cómo la pechera blanca de la camisa se elevaba con su pecho. Y yo no tengo ni casa, ni tierra, ni dinero. No tengo una parcela ni un cultivo de patatas. Ni siquiera una vaca, una oveja, un cerdo o una cabra. No tengo un techo, ni una cama, ni un recipiente para orinar. Dio un golpe con el puño cerrado sobre la bancada, haciendo que el asiento de madera vibrara debajo de mí. Ni siquiera soy dueño de la ropa que uso. Se produjo un largo silencio, interrumpido por el débil canto de los grillos. «Me tienes a mí», dije en voz baja. No parecía mucho. Su garganta dejó escapar un ruido que podría ser una risa o un sollozo. «Sí, te tengo», comentó con una voz algo temblorosa, aunque no sé si por pasión o por diversión. «Y eso es un infierno, ¿no?» «¿Lo es?» Extendió la mano con un gesto de impaciencia. «Si se tratara solo de mí, ¿qué importancia tendría? Podría vivir como Myers, ir al bosque, cazar y pescar para vivir, y cuando fuera viejo, tumbarme bajo un árbol tranquilo y morir, y dejar que los zorros royeran mis huesos. ¿A quién le importaría?» Se encogió de hombros con brusquedad, como si la camisa le quedara estrecha. «Pero no solo soy yo», dijo con irritación. «Estás tú, están Ian y Duncan, Fergus y Marsalí. Que Dios me ayude, si hasta tengo que ocuparme de Leory». «No lo hagas». «¿No lo entiendes?», preguntó, casi con desesperación. «Pondría el mundo a tus pies, Claire, y no tengo nada que ofrecerte». Jamie pensaba sinceramente que eso era importante. Lo observé mientras buscaba las palabras adecuadas. Estaba casi de espaldas, con los hombros hundidos por la desesperación. En una hora había pasado de la angustia ante la idea de perderlo en Escocia a un fuerte deseo de acostarme con él en los parterres y de ahí una profunda necesidad de golpearle la cabeza con un remo. Ahora había vuelto a la ternura. Finalmente cogí una de sus manos grandes y callosas, me deslicé y me arrodillé sobre los tablones entre sus rodillas. Apoyé la cabeza sobre su pecho y sentí como su aliento agitaba mi cabello. No me salían las palabras, pero había tomado una decisión. «Donde vayas, iré. Donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Cuando mueras, yo moriré, y allí seré enterrada, en una colina de Escocia o en los bosques del sur. Harás lo que tengas que hacer, y yo estaré ahí». El agua fluía con rapidez y de manera superficial junto al centro del arroyo podía ver las piedras negras, justo debajo de la brillante superficie. Jamie también las vio, y remó con fuerza hacia el otro extremo, hasta alcanzar un banco de gravilla en un estanque formado por las raíces de un sauce llorón. Me incliné, agarré una rama del sauce y até la amarra a su alrededor. Creía que regresaríamos a River Run, pero era evidente que aquella expedición constituía algo más que un descanso. Continuamos río arriba. Jamie remaba con fuerza contra la corriente. A solas con mis pensamientos podía oír su respiración y preguntarme qué haría. Si decidiera quedarse, bueno, no sería tan difícil como él pensaba. No iba a subestimar a Jocasta Cameron, pero tampoco a Jamie Fraser. Tanto Colum como Dougal Mackenzie trataron de doblegarlo y no lo consiguieron. Sentí cierta aprensión
por el recuerdo de mi última visión de Douglas Mackenzie, profiriendo mudas maldiciones mientras se ahogaba en su propia sangre, con la daga de Jamie clavada en la base de su garganta. Soy un hombre violento, había dicho, lo sabes. Pero seguía estando equivocado. Existía una diferencia entre aquel hombre y Stephen Bonnet, pensé mientras observaba cómo flexionaba su cuerpo sobre los remos, y la elegancia y la fuerza del movimiento de sus brazos. Tenía otras cosas más allá del honor que él mencionaba: bondad, valentía y conciencia. Me di cuenta de hacia dónde nos dirigíamos cuando Jamie giró con un remo y cruzamos la corriente hacia la boca de un ancho arroyo. Bajo un álamo temblón. Nunca había llegado hasta allí por el río, pero Yocasta había comentado que no se encontraba lejos. No debía sorprenderme. Si pensaba enfrentarse con sus demonios, estábamos en el lugar más apropiado. Un poco más arriba de la boca del arroyo, el aserradero permanecía oscuro y silencioso. Había un tenue resplandor detrás, la luz de las cabañas de los esclavos junto al bosque. Estábamos rodeados por los ruidos nocturnos habituales, pero el lugar parecía extrañamente silencioso. Pese al bullicio de los árboles, las ranas y el agua, a pesar de que era de noche, parecía que el enorme edificio proyectara una sombra, aunque era evidente que no se trataba de nada más que de mi imaginación. Los lugares muy concurridos durante el día siempre parecen fantasmales durante la noche, dije, en un esfuerzo por romper el silencio del aserradero. Sí, Jamie parecía abstraído. Este tampoco me gusta mucho durante el día. Me estremecí ante el recuerdo. A mí tampoco, solo quería decir. Bynes ha muerto, comentó sin mirarme. Había girado la cabeza hacia el aserradero medio oculto por la sombra del sauce. Dejé caer el extremo de la amarra. ¿El capataz? ¿Cuándo? Quise saber, más sacudida por la brusquedad que por la revelación. ¿Cuándo? Esta tarde. El más joven de los Campbell ha traído la noticia poco antes de que se pusiera el sol. ¿Cómo? Volví a preguntar. Me agarré las rodillas con el doblez de seda marfil arrugado entre mis dedos. Tétanos. Su voz era despreocupada, sin énfasis, una forma muy fea de morir. En eso tenía razón. Nunca había visto morir a nadie de tétanos, pero conocía bien los síntomas: nerviosismo y dificultad para tragar y rigidez progresiva a medida que los músculos de los brazos, las piernas y el cuello comenzaban a contraerse. Los espasmos aumentaban de intensidad y duración, hasta que el cuerpo del paciente estaba duro como la madera, arqueado en una agonía que venía y se iba, que volvía y se marchaba otra vez, y finalmente regresaba en una interminable letanía que sólo cesaba en el momento de la muerte. Ronnie Campbell dice que ha muerto sonriendo, no obstante dudo mucho que haya sido una muerte feliz. Era un mal chiste, aunque había poco humor en su voz. Me enderecé mientras sentía el frío que me recorría la columna en lugar del calor de la noche. Tampoco es una muerte rápida, comenté. La sospecha se apoderó de mí. Morir de tétanos lleva varios días. A Bynes le ha llevado 5 días. Si lo había habido al principio, ya no había rastro de humor en su voz. ¿Fuiste a verlo?, exclamé con un toque de irritación, comenzando a derretir el frío interno. ¿Lo viste? ¿Y no me lo dijiste? Yo había vendado la herida de Bynes, que era fea, pero no mortal, y me había informado de que estaba recuperándose en un lugar seguro hasta que pasaran los disturbios por el hinchamiento. Disgustada por el asunto, no me había preocupado por saber nada más sobre el paradero ni el bienestar del capataz. Lo que me enojaba era la culpa que sentía por haberlo abandonado, y lo sabía, pero eso no me ayudaba. ¿Qué hubieras podido hacer? Pensaba que me habías dicho que el tétanos era algo que ni siquiera en tu época se podía curar, preguntó sin mirarme. Podía ver su perfil mirando hacia el aserradero, con el rostro oscuro contra la sombra más clara de las hojas pálidas. Me obligué a soltarme la falda, alicé las zonas arrugadas de las rodillas, pensando remotamente que a Fedra le costaría mucho plancharlo. No, contesté con cierto esfuerzo, no lo hubiera podido salvar, pero debería haberlo visitado, podría haber facilitado las cosas. Entonces me miró. Vi cómo volvía la cabeza y sentí el cambio de su peso en el barco. Hubieras podido, intervino tranquilamente.
Y tú no me dejaste. Me detuve recordando sus ausencias durante la semana y sus respuestas con evasivas cuando le preguntaba dónde había ido. Imaginaba el lugar demasiado bien, el ático diminuto y asfixiante de la casa de Farquhar Campbell, donde había vendado la herida de Barnes, la figura que se retorcía de dolor en la cama muriendo poco a poco bajo la mirada fría de aquellos a quienes la ley había convertido en aliados involuntarios, sabiendo que había muerto sintiéndose despreciado. La sesión de frío regresó provocándome carne de gallina en los brazos. No permití que Campbell te mandara a buscar, dijo suavemente. Está la ley, Sassenach, y está la justicia. Conozco bien la diferencia. También existe la misericordia. Si alguien me hubiera preguntado, habría dicho que Jamie Fraser era un hombre compasivo. Lo había sido, pero los años que habían transcurrido habían sido duros y la compasión es una emoción que se gasta con facilidad en según qué circunstancias. No obstante, creía que aún conservaba su bondad y sentía un extraño dolor ante la idea de su pérdida. No lo creo. No. Aquello no había sido más que honestidad. El bote había girado así que la rama colgaba ahora entre nosotros. Se oyó un pequeño resoplido en la oscuridad detrás de las hojas. Benditos sean los misericordiosos, dijo, porque ellos encontrarán misericordia. Barnes no lo era y no la encontró. Y en cuanto a mí, una vez que Dios ha dado su opinión sobre el hombre, no me parece correcto interferir. ¿Crees que Dios le causó el tétanos? No se me ocurre otro ser que tenga ese poder. Por otra parte, prosiguió de manera lógica, ¿en qué otro lugar buscarías justicia? No obtuve respuesta. Después de rendirme, recurrí al único argumento posible. Me sentí un poco mareada. Debiste decírmelo, aunque creyeras que no podía ayudar. No eras tú quien tenía que decidir. No quería que fueras. Su voz era baja, pero había cierta dureza en ella. Ya sé que no, pero no importa que tú creas que Barnes merecía sufrir o... No por él. El barco se balanceó súbitamente cuando se movió y me agarré a los lados para mantener el equilibrio. Habló con violencia. No me importaba si Barnes moría bien o mal, pero no soy un monstruo cruel. No te alejé para hacerle sufrir, sino para protegerte. Me alivió oírlo, pero mi furia aumentó cuando me di cuenta de lo que había hecho en realidad. No era asunto tuyo decidirlo. Si yo no soy tu conciencia, tampoco tú debes ser la mía. Aparté enfadada la pantalla de hojas de sauce que había entre nosotros, intentando verlo. De pronto una mano surgió entre las hojas y me sujetó una muñeca. Me corresponde a mí cuidar de ti. Traté de soltarme, pero me sujetó con fuerza y no pude. No soy una niña que necesite protección, ni tampoco una idiota. Si existe alguna razón para que no fuera, dímela y te escucharé. Pero no puedes decidir qué tengo que hacer y a dónde tengo que ir sin consultarme. Eso no lo soporto y tú lo sabes. El bote se balanceó y con un fuerte crujido de hojas sacó la cabeza entre las ramas del sauce fulminándome con la mirada. No quiero decirte a dónde puedes ir. Ya decidiste a dónde no podía ir y eso es lo mismo. Las hojas del sauce volvieron a deslizarse sobre sus hombros mientras el bote se movía, impulsado por su violencia, y giramos poco a poco saliendo de la sombra del árbol. Se alzó amenazador frente a mí, inmenso como el aserradero, y con su cabeza y sus hombros ocultó buena parte de lo que se encontraba detrás de él. La nariz larga y recta estaba a 3 centímetros de la mía y había entornado los ojos. Eran de un tono azul tan oscuro que parecían negros. Bajo esa luz y mirarlos tan de cerca resultaba perturbador. Parpadeé. Él no lo hizo. Me había soltado la muñeca cuando atravesó las hojas. Me cogió de los brazos. Podía sentir el calor de sus manos bajo la tela. Eran muy grandes y fuertes, y como contraste pude sentir la fragilidad de mis huesos. Soy un hombre violento. Me había sacudido antes un par de veces y no me había gustado. Para advertirlo, en caso de que pensara hacer lo mismo, coloqué un pie entre sus piernas y me preparé para levantar la rodilla y golpear en el lugar más efectivo. Estaba equivocado, comentó. Nerviosa ante aquella actitud violenta, había empezado a levantar el pie cuando oí lo que decía. Antes de que pudiera detenerme, apretó los muslos para sujetarlo. He dicho que estaba equivocado, Sassenach.
repitió con cierto tono de impaciencia en su voz. ¿Te importa? Ah, no, dije. Sentí vergüenza y traté de mover mi rodilla, pero Jamie no separó sus piernas. ¿No estarás pensando en librarte de mí?, pregunté con amabilidad. El corazón seguía latiéndome con fuerza. No. ¿Vas a escucharme ahora? Supongo que sí, aclaré con el mismo tono cortés. Creo que no puedo hacer otra cosa. Estaba lo bastante cerca para ver cómo su boca se crispaba. Luego aflojó la presión de sus muslos. Esta es una pelea muy tonta, y tú lo sabes tan bien como yo. No, no lo sé. No estaba tan furiosa, pero no iba a dejar que le quitara importancia. Tal vez no sea importante para ti, pero para mí lo es. No es una tontería y tú lo sabes. De lo contrario no habrías admitido que estabas equivocado. Esta vez la crispación de su boca fue más pronunciada. Respiró profundamente y soltó mis hombros, dejando caer las manos. Bien, debí decirte lo de Bynes, lo admito, pero si lo hubiera hecho, habría sido a verlo aunque te hubiera dicho que era tétanos. Y sé que lo era porque lo he visto antes. Aunque no pudieras hacer nada, habría sido de todos modos, ¿verdad? Sí, aunque sí hubiera ido. De hecho, tampoco habría podido hacer nada por Bynes. La anestesia de Myers no hubiera servido en un caso de tétanos. Nada que no fuera inyectable hubiera curado aquellos espasmos. Tan solo hubiera podido proporcionarle el consuelo de mi presencia, y dudo mucho que la hubiera apreciado, o advertido siquiera. Aún así, me hubiera sentido obligada a ofrecerla. Tendría que haber ido, dije de un modo más amable. Soy médica. ¿No te das cuenta? Por supuesto que sí, intervino con aspereza. ¿Crees que no te conozco, Sassenach? Y sin esperar una respuesta continuó. Se habló sobre lo que sucedió en el aserradero. Con el hombre moribundo como estaba, nadie anunció directamente que tú lo habías matado a propósito, aunque estoy seguro de que lo pensaron. No que lo habías matado, sino que tal vez lo dejaste morir para salvarlo de la horca. Me contemplé las manos extendidas sobre las rodillas casi tan pálidas como el satén de mi vestido. No lo había pensado. Lo sé, arguyó secamente. Vi tu cara, Sassenach. Inspiró hondo, aunque solo fuera para asegurarme de que el aire ya no apestaba a sangre. No se olía nada, más que el aroma a trementina del bosque de pinos, limpio y astringente, en mis fosas nasales. Me vino un repentino y vívido recuerdo del hospital, del olor de desinfectante con aroma a pino que flotaba en el aire, que lo cubría todo, pero que sin embargo no podía hacer que desapareciera el olor a enfermedad. Inhalé otra bocanada de aire purificado y levanté la cabeza para mirar a Jamie. ¿Y tú? ¿Te lo preguntaste? Me miró en cierto sentido sorprendido. Hiciste lo que creías que era lo mejor. Dejó a un lado el tema de la muerte del hombre para insistir en el punto que te interesaba, pero no era prudente que estuvieras presente en 2 muertes. No sé si te das cuenta. Me daba cuenta, y no por primera vez era consciente de las sutiles redes de las que Jamie formaba parte de una forma en que a mí me resultaría imposible. Este lugar era tan extraño para él como para mí, y sin embargo Jamie no solo sabía lo que la gente decía, pues cualquiera podía enterarse en la taberna o en el mercado, sino también lo que pensaban, y lo más irritante era que sabía lo que yo estaba pensando. Así que ya lo sabes, dijo mirándome. Sabía que Bynes iba a morir y que tú no podías hacer nada por él. No obstante, si te hubieras enterado, habrías querido ir a verlo, y tras su muerte, tal vez la gente no hubiera comentado nada sobre que 2 hombres habían muerto en tus brazos, pero lo hubieran pensado, terminé por él. El gesto se amplió hasta convertirse en una sonrisa torcida. La gente se fija en ti, Sassenach. Me mordí el labio. Para bien o para mal lo hacían, y eso había estado a punto de acabar conmigo más de una vez. Se levantó, se agarró una rama para mantener el equilibrio y saltó sobre la gravilla, tirando del tartán sobre su hombro. Le dije a la señora Bynes que le llevaría las cosas que su marido tenía en el aserradero, comentó. Si no quieres, no es necesario que vengas. El aserradero se alzaba amenazador contra el cielo salpicado de estrellas. Ni a propósito hubiera podido tener un aspecto más siniestro. Ahora sabía lo que estaba haciendo.
Deseaba verlo todo antes de decidirse, verlo todo sabiendo que podía ser suyo. Caminar por los jardines y los huertos, remar a través de las diversas hectáreas de abundantes pinos, visitar el aserradero. Estaba inspeccionando el dominio que le ofrecían, estaba sopesando y evaluando, decidiendo las complicaciones con las que había que lidiar, y si sería capaz o querría aceptar el desafío. Después de todo, pensé con amargura, el diablo había insistido en enseñárselo todo a Jesús. Lo había conducido hasta la cima del templo para que viera todas las ciudades del mundo. El único problema era que si Jamie decidía arrojarse, no habría una legión de ángeles para impedir que se estrellara contra una losa de granito en Escocia. Solo estaría yo. Espera, dijo saltando del bote, yo también voy. La madera todavía estaba amontonada, nadie había tocado nada desde la última vez que estuve allí. La oscuridad había acabado con cualquier sentido de perspectiva. Los montones de madera constituían rectángulos pálidos que parecía que flotaban sobre un suelo invisible, primero distante y de repente suficientemente cerca como para rozarme la falda. El aire olía a savia de pino y serrín. No podía ver el terreno bajo mis pies, oculto por la oscuridad y por mi ondulante falda de color marfil. Jamie me cogía del brazo para evitar que tropezara. Él nunca lo hacía, claro. Quizá el hecho de haber vivido toda su vida con la oscuridad después de la puesta del sol le había proporcionado una especie de radar, como si se tratara de un murciélago. Había una fogata entre las barracas de los esclavos. Era muy tarde y la mayoría debían de estar durmiendo. En las Antillas hubiera habido sonido de tambores y lamentaciones por el compañero muerto, un duelo que duraría una semana. Allí el silencio era absoluto. Ningún sonido excepto por el susurro de los pinos, ningún movimiento a excepción de la tenue luz en el borde del bosque. Tienen miedo, dijo Jamie en voz baja mientras se detenía para escuchar el silencio igual que yo. No me extraña, afirmé casi en un susurro. Yo también. Emitió un pequeño jadeo que pudo ser de diversión. Y yo, murmuró, pero no a los fantasmas. Cogió mi brazo y empujó una pequeña puerta situada en el lado del aserradero antes de que pudiera preguntarle qué es lo que temía. El silencio del interior era absoluto. Al principio pensé que se asemejaba a la misteriosa quietud de las mariposas muertas, pero luego me di cuenta de la diferencia. Era un silencio vivo, y lo que fuera que vivía en él no estaba inmóvil. Pensé que olía a sangre y que ese olor hacía espeso el aire. Entonces respiré profundamente y con un frío horroroso recorriendo mi espalda pude oler la sangre, sangre fresca. Me aferré al brazo de Jamie, él también lo había olido y sus músculos se tensaron bajo mi mano. Sin una palabra se liberó de ella y desapareció. Por un momento creí que se había desvanecido y sentí pánico. Agité las manos en el vacío donde se encontraba él y entonces me di cuenta de que se había tapado la cabeza con la capa, ocultando así la palidez de su cara y el color blanco de la camisa. Oí sus pisadas rápidas y ligeras sobre el suelo sucio y me quedé sola. El aire seguía siendo cálido y no se movía. Además había un hedor a sangre. Era un olor rancio y dulce, con un regusto metálico en la parte posterior de la lengua. Justo igual que una semana atrás, conjurando la alucinación. Todavía helada me volví y me esforcé por ver al otro extremo de la cavernosa estancia, casi esperando vislumbrar cómo se materializaba de nuevo en la oscuridad la escena que se encontraba grabada en mi memoria. La cuerda tensa de la grúa, el enorme gancho balanceándose con su llorosa carga. Un gemido rasgó el aire y casi me herí el labio al mordérmelo. Mi garganta se inflamó con un grito ahogado. Solo el miedo de atraer algo me mantenía en silencio. ¿Dónde estaba Jamie? Deseaba llamarlo, pero no me atrevía. Mis ojos se habían acostumbrado lo suficiente a la oscuridad como para distinguir la sombra de la hoja de la sierra. Una mancha amorfa a unos 3 metros de distancia, pero el extremo de la estancia era una pared negra. Forcé mis ojos para tratar de ver y me di cuenta de que con mi vestido claro era visible para cualquiera que estuviera allí. Otra vez llegó el gemido y me sobresalté. Me sudaban las manos. No puede ser, me dije furiosa.
No lo es, no puede ser. Estaba paralizada por el terror y tardé unos instantes en darme cuenta de lo que oía. El gemido no provenía de la oscuridad, al otro lado de la habitación donde se encontraba la grúa con su gancho. Procedía de algún lugar detrás de mí. Me giré. La puerta por la que habíamos entrado seguía abierta. Era un rectángulo pálido en la más absoluta oscuridad. Nada se veía, nada se movía entre el lugar en el que estaba y la puerta. Di un paso rápido hacia ella y me detuve. Cada uno de los músculos de mis piernas luchaba por echar a correr, pero no podía abandonar a Jamie. Volví a oír el sonido, el mismo jadeo sollozante que expresaba angustia física, un dolor tan grande que iba más allá del grito. Con él se me ocurrió otra cosa, y si era Jamie quien emitía aquel sonido, como estaba demasiado asustada para tomar precauciones, me volví hacia el sonido y grité su nombre, lo que provocó que el elevado techo que me cubría hiciera eco. «Jamie», grité, «¿dónde estás?» «Aquí, Sassenach». La voz amortiguada de Jamie me llegó de algún lugar a mi izquierda, tranquila, pero con cierta urgencia. «Ven». No era él quien gemía. Aliviada al oír su voz, me lancé hacia la oscuridad sin importarme quién había emitido aquel sonido. Choqué con una pared de madera y busqué hasta encontrar una puerta abierta. Jamie había entrado en la barraca del capataz. Entré y sentí el cambio de inmediato. El aire era más pesado y cálido que en el aserradero, aunque el pavimento era de madera. Mis pasos no resonaban. El aire estaba estancado. Era asfixiante y el olor a sangre todavía era más intenso. «¿Dónde estás?», llamé de nuevo, en voz baja. «Aquí», respondió sorprendentemente cerca, al lado de la cama. «Ven a ayudarme, es una muchacha». Estaba en un pequeño dormitorio sin ventanas y sin luz. Los encontré gracias al tacto. Jamie se había arrodillado al lado de una cama estrecha en la que había un cuerpo. Al tocarla supe que era una mujer, tal y como me había dicho, y que se estaba desangrando. La mejilla que toqué estaba fresca y pegajosa. Todo lo demás estaba tibio y húmedo, su ropa, sus sábanas y el colchón que había bajo su cuerpo. Podía sentir la humedad que empapaba mi falda en el lugar donde estaba arrodillada. Busqué el pulso en la garganta y no lo encontré. Su único signo de vida era un leve movimiento del pecho bajo mi mano. «Está bien», me oí decir, y mi voz fue reconfortante, sin asomo de pánico, aunque tenía razones para sentirlo. «Estamos aquí, no estás sola». «¿Qué te ha pasado? ¿Puedes explicármelo?» Mis manos pasaban con rapidez de la cabeza y la garganta al pecho y al estómago, apartando las prendas empapadas, buscando a ciegas, frenética, una herida que curar. Nada, ninguna arteria manaba borbotones, ningún corte, y una y otra vez había un ligero pero constante repiqueteo como el sonido de diminutos pies corriendo. Fue un suspiro seguido de un jadeo, un sollozo. «¿Quién te ha hecho esto?» La voz incorpórea de Jamie era baja, pero mostraba urgencia. «Dime, ¿quién?» Palpé todos los lugares donde los principales vasos sanguíneos estaban cerca de la piel, y los encontré intactos. La agarré de un brazo flácido, lo levanté e introduje la mano por detrás para palparle la espalda. El calor de su cuerpo estaba allí. Su corpiño estaba empapado de sudor, pero no de sangre. «Todo está bien», dije otra vez. «No estás sola. Jamie, cógele la mano». La desesperación se apoderó de mí al darme cuenta de lo que sucedía. «Ya la tengo», me comentó. «No te preocupes», se dirigió a ella. «Todo irá bien. ¿Me oyes?» Aquel repiqueteo, aquellos pies diminutos continuaban, pero a un ritmo más lento. No podía ayudarla. Introduje de nuevo la mano en su falda, pero esta vez dejé que mis dedos se deslizaran entre sus muslos separados. Aún estaba caliente, muy caliente. La sangre continuaba brotando hacia mi mano y entre mis dedos, caliente y húmeda como el aire a nuestro alrededor. Imparable. «Yo muero». «Creo que te han matado, muchacha», le dijo Jamie muy suavemente. «¿No nos vas a decir quién ha sido?» Su respiración se hizo más fuerte, como un suave repiqueteo en su garganta. Los pies caminaban de puntillas. «Sargento». Saqué la mano de entre sus muslos y tomé la suya a pesar de la sangre. Después de todo, ya no importaba. «Diga a él», dijo con repentina intensidad, y después se hizo el silencio. Un prolongado silencio y a continuación otro largo jadeo, un silencio aún mayor y una exhalación.
La sangre seguía goteando. Lo haré, dijo Jamie. Su voz era un susurro en la oscuridad. Te prometo que lo haré. En las Highlands lo llamaban el goteo de la muerte y consistía en el sonido del agua que goteaba y que se oía en una casa donde uno de sus habitantes estaba a punto de fallecer. Aquí no era agua, pero era una señal segura. Ya no había ningún sonido. No veía a Jamie, pero advertí el ligero movimiento de la cama contra mis muslos. Cuando se inclinó. Dios te perdonará, susurró el silencio. Descansa en paz. La mañana siguiente pude oír el zumbido al entrar en la barraca del capataz. En el enorme y polvoriento silencio del aserradero todo había quedado amortiguado en el espacio y el serrín. Pero en aquella pequeña zona separada las paredes tomaban cada sonido y hacían que resonaran nuestros pasos. Hacían eco desde el pavimento de madera hasta el techo, también de madera. Me sentía como una mosca encerrada dentro de una caja y sufrí una claustrofobia momentánea atrapada como estaba en el estrecho pasillo entre los dos hombres. Eran solo 2 estancias separadas por un corto pasillo que nos conducía desde el exterior hasta el mismo aserradero. A nuestra derecha se encontraba el cuarto más grande que Bynes había utilizado para vivir y cocinar, y a la izquierda se hallaba el pequeño dormitorio del que habían salido los gemidos. Jamie respiró hondo, se tapó la cara con la capa y empujó la puerta. Lo que vimos parecía una colcha de color azul metalizado con salpicaduras verdes que cubría la cama. Cuando Jamie dio un paso, las moscas se elevaron zumbando y abandonaron su alimento protestando con glotonería. Di un grito de asco y agité mis manos para espantarlas. Cuerpos hinchados y lentos me golpearon la cara y los brazos y rebotaron volando perezosamente en círculos en el aire pesado. Farquhar Campbell lanzó un bufido de disgusto, bajó la cabeza y me empujó para poder entrar, con los ojos entornados, los labios apretados y la nariz tapada. La pequeña estancia apenas era más grande que el ataúd en el que se había convertido. Carecía de ventanas y la tenue e incierta luz penetraba tan solo a través de las grietas de las tablas. El ambiente era húmedo y caluroso, semejante a un invernadero tropical, y pesado por el dulce olor a putrefacción propio de la muerte. Podía sentir el sudor que me recorría los costados y me hacía cosquillas como las patas de las moscas e intenté respirar tan solo por la nariz. No había sido una muchacha alta, su cuerpo por respeto estaba tapado con la manta con la que la cubrimos la noche anterior. Su cabeza parecía grande en comparación con el cuerpo encogido, como un muñeco infantil, realizado con una pelota redonda con extremidades de palillos. Jamie espantó varias moscas demasiado abotargadas para moverse, y le quitó la manta manchada de sangre, empapada para dejarla en el suelo. El cuerpo humano contiene como media unos 6 litros de sangre, aunque parece mucho más cuando se derrama. Apenas había visto su rostro la noche anterior. Además, los rasgos de la muerte proporcionaban un resplandor artificial a la luz de la antorcha de pino que Jamie sostenía sobre ella. Ahora estaba pálida y húmeda como una seta, y los rasgos emergían de una maraña de fino cabello castaño. Era imposible saber su edad, salvo que no era vieja, ni tampoco si era atractiva. No había belleza en los huesos, pero la vida podría haberle sonrojado las redondas mejillas y proporcionado una chispa a su mirada hundida de modo que los hombres la encontraran bonita. Al menos para un hombre debió de serlo. Los hombres murmuraban sin cesar entre ellos, inclinados sobre el cadáver. El señor Campbell se volvió hacia mí con un rostro preocupado. ¿Está razonablemente segura, señora Fraser, de la causa de la muerte? Sí, contesté intentando no respirar el aire fétido, levanté el borde de la manta y le retiré para mostrar las piernas del cadáver. Los pies estaban azulados y comenzaban a hincharse. Le bajé la falda, pero dejé lo demás como estaba. Expliqué tapándola de nuevo. Los músculos de mi estómago se tensaron de nuevo al tocarla. Había visto cadáveres antes, y este no era el peor. Pero el clima cálido y el ambiente cerrado habían impedido que el cuerpo se enfriara demasiado. La piel de su muslo estaba tan tibia como la mía, pero desagradablemente flácida. La había dejado donde la encontramos. Entre sus piernas había una brocheta de cocina de más de 30 centímetros de largo, cubierta de sangre seca pero del todo visible. No, encontré heridas en el cuerpo,
dije de la manera más delicada que pude. Sí, ya veo. El rostro de Campbell se relajó un poco. Ah, bueno, al menos no es un caso de asesinato deliberado. Abrí la boca para contestar, pero Jamie me previno con la mirada. Sin darse cuenta, Campbell continuó hablando. La cuestión es si esta pobre mujer se lo hizo ella sola o la ayudó otra persona. ¿Usted qué piensa, señora Fraser? Jamie me miró con los ojos entornados por encima del hombro de Campbell. El aviso era innecesario, puesto que ya lo habíamos discutido la noche anterior y habíamos sacado nuestras conclusiones. También habíamos decidido no compartirlas con las fuerzas de la ley y el orden de Cross Creek. Todavía no. Me tapé un poco la nariz con el pretexto del olor para ocultar cualquier cambio delatador de mi expresión. Mentía muy mal. Estoy segura de que se lo hizo ella, afirmé con firmeza. Lleva poco tiempo morir desangrada de esta manera y, como Jamie le explicó, todavía estaba viva cuando la encontramos. Estábamos charlando fuera del aserradero cuando oímos los gemidos. Nadie hubiera podido salir sin que lo viéramos. Lo cierto era que una persona podía haberse escondido fácilmente en la otra estancia y salir mientras estábamos ocupados en atender a la mujer. Si esa posibilidad no se le ocurría al señor Campbell, no veía razón para que yo le abriera los ojos. Jamie había adoptado una expresión apropiada para la ocasión y lo bastante seria para enfrentarse a Campbell, que afligido movía la cabeza. Ah, infortunada muchacha, pero supongo que debemos sentirnos aliviados, ya que nadie ha compartido su pecado. ¿Y qué ocurre con el padre del niño del que quiso desprenderse? Pregunté en un tono agrio. El señor Campbell se sobresaltó, pero se recompuso enseguida. Dijo sorprendido y tosió. Como no sabemos si estaba casada. Entonces no conocen a esta mujer, intervino Jamie antes de que yo pudiera hacer más comentarios imprudentes. Campbell negó con la cabeza. No, era sirvienta del señor Buchanan ni de los McNeil, de eso estoy seguro, ni del juez Alderblythe. Esas son las plantaciones más cercanas de donde pudo venir, aunque no entiendo por qué vino hasta este lugar para cometer este acto desesperado. A Jamie y a mí también se nos había ocurrido pensarlo. Para evitar que Campbell diera otro paso en esa línea de investigación, Jamie intervino otra vez. Ella habló muy poco, pero mencionó a un sargento. Dígale al sargento, fueron sus palabras. Tal vez usted tenga idea de lo que quiso decir. Creo que hay un sargento del ejército a cargo de la guardia del depósito real. Sí, seguro. El rostro del señor Campbell se iluminó un poco. Ah, sin duda, la mujer estaba relacionada de alguna forma con ese establecimiento militar. Esa es una explicación. Sin embargo, todavía me pregunto por qué ella... Señor Campbell, perdóneme, pero me temo que me estoy mareando, interrumpí apoyando una mano en su brazo. No era mentira, no había dormido ni comido, me sentía mareada por el calor y el olor y sabía que debía de estar pálida. ¿Podría acompañar a mi esposa afuera?, preguntó Jamie. Hizo un gesto hacia la cama y a su patética carga. Yo me ocuparé de la pobre muchacha. Le ruego que no se preocupe, señor Fraser, protestó Campbell, listo para acompañarme. Mi sirviente puede ocuparse del cuerpo. Es el aserradero de mi tía y por lo tanto es mi problema, dijo amablemente pero con absoluta firmeza. Debo hacerme cargo yo. Fedra esperaba al lado del carro. Le dije que este lugar era malo, anunció con cierta maliciosa satisfacción. Está blanca como una sábana, señora. Me alcanzó el recipiente de vino con especias frunciendo la nariz. Tiene peor olor que anoche y se la ve mal, como si viniera de una matanza. Siéntese aquí a la sombra y tómese esto, le ayudará. Miró por encima de mi hombro, yo también lo hice, y vi que Campbell estaba bajo la sombra de los sicomoros, junto a la orilla del arroyo, y que hablaba con su sirviente. He encontrado a la que la ayudó, dijo Fedra en voz baja. Sus ojos miraron hacia un lado, hacia el pequeño grupo de cabañas de esclavos, apenas visible desde aquel lado del aserradero. ¿Estás segura? No has tenido mucho tiempo. Tomé un trago de vino y lo mantuve en mi boca, satisfecha con el intenso buqué que se hacía patente en la parte posterior de mi garganta y eliminaba el sabor de la muerte de mi paladar. Fedra asintió y dirigió la mirada hacia los hombres que estaban bajo los árboles. No he necesitado mucho tiempo. Caminando entre las casas he visto una puerta abierta y cosas tiradas como si alguien hubiera salido corriendo. He preguntado quién vivía allí y me han dicho que Polly Ann, pero que no sabían a dónde se había marchado. Quería saber cuándo se había ido y me han dicho que anoche estaba allí durante la cena y desde entonces nadie la ha visto. Sus ojos llenos de preguntas se encontraron con los míos. ¿Ahora sabe lo que hay que hacer? Una maldita pregunta para la que no tenía respuesta.
Me tragué el vino y con él la creciente sensación de pánico. Todos los esclavos deben de saber que se ha marchado. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los demás lo sepan? ¿Quién se ocupa de esas cosas ahora que Bynes ha muerto? Fedra se encogió de hombros con elegancia. Cualquiera que pregunte lo descubrirá, pero el que tiene que ocuparse... Hizo un gesto hacia el aserradero. Habíamos dejado abierta la portezuela que daba a los cuartos. Jamie salía con un bulto envuelto con una manta en sus brazos. Supongo que es él. Ya soy parte de esto, lo sabía incluso antes de la cena interrumpida. Sin ningún anuncio formal, sin ninguna invitación o aceptación de su papel, Jamie ocupaba el lugar. El papel, como la pieza de un puzzle. Ya era el señor de River Run, si quería serlo. El sirviente de Campbell fue a ayudar con el cadáver. Jamie se apoyó en una rodilla junto al saetín del aserradero y dejó el cuerpo en el suelo. Le devolví la botella a Fedra con un gesto de agradecimiento. ¿Puedes traer las cosas del carro?, le pregunté a Fedra. Sin una palabra, Fedra fue a buscar las cosas que yo había cogido, una manta, un balde, trapos limpios y un frasco con hierbas. Yo fui a reunirme con Jamie. Estaba de rodillas junto al arroyo, lavándose las manos, un poco más arriba del lugar donde yacía el cuerpo. Era una tontería lavarme como preparativo para lo que tenía que hacer, pero la costumbre dominaba. Me arrodillé junto a él y hundí mis manos dejando que la corriente de agua fría se llevara la sensación de la piel pegajosa. Tenía razón, le dije en voz baja. La mujer que la ayudó se llamaba Pollyann y escapó durante la noche. Hizo una mueca frotándose las manos mientras miraba por encima de su hombro. Campbell observaba el cuerpo con un gesto de disgusto. Jamie frunció el ceño con concentración, con la mirada centrada en sus manos. Bueno, eso aclara las cosas, ¿no? Se inclinó y se mojó la cara a continuación, sacudió la cabeza con violencia, lanzando gotas como un perro mojado. Después asintió y se levantó, secándose la cara con el extremo de su tartán manchado. Ocúpate de la muchacha, ¿quieres? A cenar. Con decisión fue en busca de Campbell con un revoloteo de tartán. No tenía sentido conservar su ropa, así que la corté para quitársela. Una vez desnuda parecía tener unos 20 años. Estaba mal alimentada, se le marcaban las costillas y los brazos, y las piernas eran delgadas y pálidas como ramas. Pese a todo, pesaba muchísimo, y el rigor mortis dificultaba su manejo. Fedra y yo sudábamos bastante. Antes de concluir la tarea, a mí se me escapaban mechones de pelo del moño que tenía en la nuca, y se me pegaban en las mejillas sonrosadas. Al menos el trabajo evitaba cualquier conversación y me dejaba en paz con mis pensamientos, que no eran particularmente tranquilizadores. Una mujer que hiciera desprenderse de una criatura, como había dicho Jamie, si lo iba a hacer sola, lo haría en su propia habitación y en su propia cama. La única razón para que una desconocida llegara hasta este remoto lugar era encontrarse con la persona que la ayudaría, alguien que no podía ir donde ella vivía. Teníamos que buscar a una esclava en las barracas del aserradero, alguna con reputación de comadrona que las mujeres se recomendaran. El hecho de haber demostrado que estaba en lo cierto no me satisfacía lo más mínimo. La abortista había huido, temiendo que la mujer nos hubiera dicho quién lo había hecho. Si se hubiera quedado sin decir nada, Farquhar Campbell me hubiera creído, cuando le dije que se lo había hecho sola. No podía probar lo contrario. No obstante, si alguien más descubría que la esclava Pollyann había escapado, y es evidente que lo harían, la atraparían y la interrogarían y todo el asunto saldría sin duda a la luz. ¿Y entonces qué? Me estremecí pese al calor. ¿Se aplicaría la ley de derramamiento de sangre en este caso? Era posible, reflexioné, mientras vertía sombría otro cubo de agua sobre las pálidas extremidades extendidas. Maldita mujer, pensé, mostrando irritación para ocultar una piedad inútil. Ya no podía hacer nada por ella, salvo tratar de maquillar el desastre que había dejado, en todos los sentidos, y tal vez tratar de salvar a la otra actriz del drama, la infortunada mujer que había cometido sin querer un asesinato tratando de ayudar, y que ahora podía pagar el error con su propia vida. Jamie había cogido la jarra de vino y se la intercambiaba con Campbell. Los dos hablaban de manera acalorada y de tanto en tanto hacían gestos hacia el aserradero o hacia el río y el pueblo. ¿Tiene algo con que la pueda cepillar, señora? La pregunta de Fedra volvió a centrar mi atención en el trabajo que estaba realizando. Estaba agachada junto al cuerpo, tocando de manera crítica su cabello enredado.
No me gustaría enterrarla con este aspecto, pobrecilla, dijo moviendo la cabeza. Pensé que tal vez Fedra no era mucho mayor que la fallecida. En cualquier caso, poco importaba que el cadáver fuera enterrado con un buen peinado. Aún así rebusqué en mi bolsillo y saqué un pequeño cepillo de marfil. Fedra se puso manos a la obra tarareando en voz baja. El señor Campbell estaba a punto de marcharse, oí el crujido de los arneses de su tiro y los pequeños pateos de anticipación de los animales. Mientras el mozo terminaba, me vio y me dirigió un saludo retirándose el sombrero, y yo le respondí con una reverencia y aliviada vi cómo se alejaba. Fedra también se había detenido y observaba el carruaje. Dijo algo entre dientes y escupió al suelo. Lo hizo sin malicia aparente, un amuleto contra el mal que ya había visto antes. Luego me miró. Será mejor que el señor Jamie encuentre a Polián antes de que caiga el sol. Hay animales salvajes en el pinar y el señor Ulises dice que esa mujer valía 200 libras cuando la señorita Yocasta la compró. No conoce los bosques. Polián llegó directamente de África hace menos de un año. Sin más comentarios se inclinó para seguir con su tarea, moviendo los dedos oscuros y rápidos como una araña, entre la fina seda del cabello de nuestro cadáver. Yo también me incliné sobre mi trabajo y advertí con cierta sorpresa que las circunstancias que involucraban a Jamie también me habían incluido a mí. No me había quedado fuera como había pensado y no hubiera podido hacerlo aunque quisiera. Fedra me había ayudado a descubrir a Polián no porque confiara en mí o le gustara, sino porque yo era la esposa del amo. Debíamos encontrar a Polián y ocultarla, y era evidente, pensaba ella, que Jamie lo haría. Era de su propiedad o de las de Yocasta, lo que a los ojos de Fedra significaba exactamente lo mismo. La extraña por fin estaba limpia sobre la gastada sábana de lino que había traído para usarla como sudario. Fedra le había cepillado y trenzado el cabello. Yo cogí el enorme frasco de piedra de las hierbas. Las había traído por costumbre y por sentido común, pero me alegraba de haberlo hecho. No tanto por la ayuda que suponían contra el avance de la descomposición, sino por el único y necesario toque de ceremonia. Era difícil reconciliar aquel bulto burdo y apestoso de arcilla con la pequeña y fría mano que había agarrado la mía, con el susurro angustiante que había dicho «díganle», en la asfixiante oscuridad, y no obstante ahí estaba su recuerdo, el de su última sangre viva derramada en mi mano, más latente en mi mente que aquella imagen de su carne vacía, desnuda en la mano de extraños. El sacerdote más cercano se encontraba en Halifax, así que la enterrarían sin ceremonias. ¿Para qué necesitaba los ritos? Los funerales eran para consuelo de los deudos, y no parecía que hubiera nadie que la llorara, pensé. Porque de haber tenido familia, marido o un amante, ahora no estaría muerta. No la había conocido, no la iba a echar de menos, pero lloré su muerte, la suya y la de su hijo, y más por mí que por ella, me arrodillé junto a su cuerpo y esparcí las hierbas, fragantes y amargas, hojas de ruda y flores de hisopo, romero, tomillo y lavanda. Un ramo de los vivos a la muerta, un pequeño símbolo de respeto. Fedra observaba en silencio de rodillas. A continuación estiró una mano y con delicadeza extendió el sudario sobre el rostro de la fallecida. Jamie se había acercado a nosotros. Sin una palabra levantó el cuerpo de la muchacha muerta y lo colocó en el carro. No habló hasta que yo me senté a su lado. Agitó las riendas y chasqueó la lengua. «Vamos y busquemos al sargento», dijo. Teníamos algunos asuntos de los que ocuparnos antes. Regresamos a River Run para dejar a Fedra y Jamie desapareció para buscar a Duncan y cambiarse de ropa, mientras yo iba a examinar a mi paciente y a informar a Yocasta de los acontecimientos de la mañana. No debí preocuparme. Farquhar Campbell estaba sentado tomando el té con Yocasta y John Myers. Este, envuelto en un tartán de los Cameron, estaba tirado en un sillón de terciopelo verde comiendo panecillos. A juzgar por la desacostumbrada limpieza de sus piernas desnudas y sus pies que sobresalían bajo la tela, alguien había aprovechado su temporal inconsciencia para darle un baño. «Querida», Yocasta volvió la cabeza al oír mis pasos y sonrió, aunque vi unas líneas de preocupación entre sus cejas. «Siéntate, criatura, y come algo, que no has descansado en toda la noche y creo que has pasado una mañana horrible». En otro momento me había resultado divertido o insultante que me llamaran criatura, pero en aquellas circunstancias era extrañamente reconfortante. Me dejé caer, agradecida, en un sillón y dejé que Ulises me sirviera una taza de té.
preguntándome qué le había contado Farquhar a Yocasta y qué más sabría. «¿Cómo se encuentra esta mañana?», pregunté a mi paciente. Parecía que estaba muy bien, teniendo en cuenta el alcohol que había ingerido la noche anterior. Tenía buen color y buen apetito a juzgar por la cantidad de migas que había en el plato que tenía a su lado. Me hizo un cordial gesto de asentimiento mientras masticaba y tragó con cierto esfuerzo. «Increíblemente bien, señora». «Muchas gracias. La zona afectada está un poco dolorida». Dio una suave palmadita a la zona en cuestión, pero nunca había visto un trabajo de costura mejor. «El señor Ulises me ha traído un espejo», explicó. Meneó la cabeza impresionado. «Nunca antes me había visto el trasero. Tengo tanto pelo ahí detrás que cualquiera pensaría que mi padre era un oso». Se rió con entusiasmo y Farquhar Campbell enterró una sonrisa en su taza. Ulises se dio la vuelta con la bandeja, pero vi cómo torcía la boca. Yocasta rió con ganas, arrugando los ojos ciegos con diversión. «Dicen que es un niño listo aquel que reconoce a su padre, John Quincy. Sin embargo, yo conocí bien a tu madre y te diré que es poco probable». Myers meneó la cabeza, pero sus ojos brillaron sobre su abundante barba. «Bueno, a mi madre le gustaban los hombres peludos. Decía que resultaban reconfortantes en una fría noche de invierno». Miró por el interior de la abertura de su camisa y observó la maleza con cierta satisfacción. «Puede que así sea. A las muchachas indias parece que les gusta, aunque ahora que lo pienso, puede que solo sea la novedad. Sus hombres apenas tienen pelo en las pelotas y mucho menos en el trasero». El señor Campbell olía un pedazo de panecillo y tosió con fuerza en su servilleta. Sonreí para mí y tomé un buen trago de té. Se trataba de una fuerte y fragante mezcla india y pese al calor sofocante de la mañana era más que gratificante. Mi rostro se cubrió de una fina capa de sudor mientras bebía, pero el calor se asentaba de manera reconfortante en mi estómago inquieto, y el aroma del té alejaba de mi nariz el hedor a sangre y secreciones, al mismo tiempo que la animada conversación ahuyentaba de mi mente las morbosas imágenes de la mañana. Observé la alfombra frente a la chimenea con un sentimiento de melancolía. Tenía la sensación de que podría dormir una semana entera, pero no había descanso para nosotros. Jamie apareció afeitado, peinado y con la casaca y la camisa limpias. Saludó a Campbell sin sorpresa, puesto que debió de oír su voz desde el pasillo. «Tía», dijo besando la mejilla de Yocasta y luego sonrió a Myers. «¿Cómo va todo?» «A Sharaid». «Ah, más bien. ¿Cómo están?» «Perfecto», aseguró Myers. Ahuecó una mano pensativa entre sus piernas. «Aunque creo que tendré que esperar un día o dos antes de volver a montar a caballo». «Lo creo», afirmó Jamie. Luego se volvió a Yocasta. «¿Has visto a Duncan esta mañana, tía?» «Sí. Ha ido con Ian a hacer un recado para mí». Sonrió y cogió a Jamie de la muñeca presionándola con fuerza entre sus dedos. «Es un hombre encantador, el señor Innes, además de sagaz y astuto. Una gran ayuda y un verdadero placer hablar con él. ¿No lo crees así, sobrino?» Jamie la miró con curiosidad y luego se fijó en Campbell, que evitó su mirada. Él sorbía su té mientras fingía que examinaba el enorme cuadro que colgaba sobre la chimenea. «Pues sí», respondió Jamie con sequedad. «Duncan es un hombre muy capaz. ¿Y el joven Ian se ha ido con él?» «Sí, para hacerse cargo de unos fardos», respondió plácidamente Yocasta. «¿Necesitas a Duncan ahora?» «No», respondió Jamie mirándola con calma. «Puede esperar». Sus dedos soltaron su manga y extendió la mano para coger su taza. La delicada asa estaba girada precisamente hacia ella para que pudiera agarrarla. «Bien», intervino la tía. «¿Desayunarás entonces?» «Farquhar, ¿quieres otro panecillo?» «Ah, no. Shagab min kor tapaliv. Tengo cosas que hacer en el pueblo. Lo mejor será que me vaya». Campbell dejó su taza, se puso de pie y nos saludó a Yocasta y a mí con una inclinación. «Para servirlas, señoras. Señor Fraser», añadió, arqueando la ceja, y siguió a Ulises. Jamie se sentó con las cejas alzadas y tomó una tostada. «Tía, ¿encargaste a Duncan que fuera a buscar a la esclava?» «Así es». Volvió el rostro ceñudo con su ciega expresión. «No te importa, ¿verdad, Jamie? Ya sé que Duncan es uno de tus hombres, pero me pareció un asunto urgente y no estaba segura de cuándo ibas a regresar». «¿Qué te ha dicho Campbell?» Yo sabía lo que estaba pensando Jamie. El rígido y recto juez del distrito no me vería un dedo para evitar un linchamiento, ni conspiraría para proteger a una esclava acusada de practicar abortos.
No obstante, quizás se trataba de una compensación por lo que no había podido evitar antes. Los elegantes hombros se encogieron un poco y un músculo se hundió cerca de la comisura de sus labios. Conozco a Farquhar Campbell desde hace 20 años, a Mick Piatar. Oigo mejor lo que no dice que lo que dice. Myers había seguido la conversación con interés. No puedo decir que mis oídos sean tan finos, advirtió apaciblemente. Todo lo que he oído es que una pobre mujer se ha matado en el aserradero a causa de un accidente por tratar de librarse de su carga. También ha dicho que no la conocía. Me sonrió dulcemente. De eso deduzco que la muchacha era una desconocida, observó Yocasta. Farquhar conoce a toda la gente del pueblo y del río tan bien como yo conozco a mi propia gente. No era la hija ni la sirvienta de nadie. Dejó la taza y se apoyó en la silla con un suspiro. Todo va a salir bien, dijo. Come, que debes de estar muerto de hambre. Jamie la contemplaba con la tostada en la mano. La dejó en el plato sin probarla. No puedo decir que tenga mucho apetito, tía. Las chicas muertas me afectan el estómago. Se levantó y se puso la casaca. Tal vez no sea la hija ni la sirvienta de nadie, pero está tirada en el patio cubierta por las moscas. Debo averiguar su nombre antes de enterrarla. Se giró y salió. Me tomé el resto del té y dejé la taza con un ligero tintineo de la porcelana fina. Lo siento, me disculpé. Creo que yo tampoco tengo hambre. Yocasta no se movió ni cambió de expresión. Al salir de la estancia vi como Myers se inclinaba sobre el sofá y tomaba el último de los panecillos. Era cerca del mediodía cuando llegamos al depósito de la Corona, al final de la calle High. Se encontraba en el lado norte del río y tenía su propio muelle de carga un poco más arriba del pueblo. En aquel momento no parecía que existiera una gran necesidad de guardias. Nada se movía cerca del edificio, excepto unas cuantas mariposas colia que, inmunes al calor sofocante, laboraban con diligencia entre los arbustos florecientes que crecían abundantes en la orilla. ¿Qué guardan ahí?, pregunté a Jamie, mirando con curiosidad el sólido edificio. Las enormes puertas dobles estaban cerradas con llave y el único casaca roja permanecía inmóvil como un soldadito de plomo frente a ella. Un edificio más pequeño junto al almacén tenía una bandera inglesa que ondeaba lacia. Bajo el calor, según parecía, se trataba de la guarida del sargento al que buscábamos. Jamie se encogió de hombros mientras ahuyentaba a una mosca que se le había posado en la frente. A pesar del movimiento del carro, habíamos atraído cada vez más a más de ellas, a medida que aumentaba el calor del día. Olfateé con discreción, pero apenas pude oler un poco de tomillo. Todo lo que la Corona considera valioso: pieles del interior, abastecimientos navales, brea y trementina. Pero el puesto de guardia se debe al licor que tienen almacenado. Aunque todas las posadas elaboraban su propia cerveza y todas las casas tenían su propia receta de aguardiente, de sidra y jerez, las bebidas más fuertes eran competencia de la Corona. Importaban coñac, whisky y ron a la colonia bajo una fuerte vigilancia, y lo vendían a un precio muy elevado bajo el sello de la Corona. Se diría que ahora no tienen mucho, dije señalando al único guardia. Claro, los embarques de licor llegan desde Wilmington una vez al mes. Campbell me dijo que eligen un día diferente cada mes para evitar los robos, informó con aire de preocupación y el entrecejo ligeramente fruncido. ¿Piensas que Campbell no cree que fuera ella quien se lo hizo? Sin querer, miré hacia la parte trasera del carro. Jamie emitió un bufido burlón desde la parte posterior de su garganta. Por supuesto que no, Sassenach. Ese hombre no es tonto, pero es un buen amigo de mi tía, y no causará problemas si no tiene necesidad. Confiemos en que la mujer no tenga a nadie próximo que quiera armar escándalo. Te muestras muy insensible, dije en voz baja, en la sala de estar de tu tía. Has dado a entender que pensabas de forma diferente, aunque probablemente tengas razón. Si hubiera tenido a alguien, ahora no estaría muerta. Fue consciente de la amargura en mi voz y me miró. No he querido ser tan duro, Sassenach, aclaró con amabilidad. Pero la pobre muchacha está muerta. Lo único que puedo hacer es ocuparme de que sea enterrada decentemente. Es la otra de quien debo ocuparme, ¿no te parece? Suspiré y le apreté con suavidad el brazo. Mis sentimientos eran demasiado complejos como para intentar explicarlos. Había conocido a la chica apenas unos minutos antes de su muerte, y no hubiera podido impedirla, pero había fallecido en mis brazos y sentía la inútil rabia del médico en aquellas circunstancias. El sentimiento de que de alguna manera había fracasado, de que el ángel de la muerte se había burlado de mí. Y más allá de la rabia y la lástima, había un eco de culpa tácita. La muchacha tendría la edad de Brianna, que en circunstancias similares tampoco tendría a nadie.
Lo sé. Es que supongo que me siento de alguna manera responsable de ella. Yo también, respondió. No temas, Asenaj, haremos lo correcto. Ató los caballos bajo un castaño y bajó del carro ofreciéndome la mano. No había barracas. Campbell le había dicho a Jamie que los 10 hombres de la guardia del almacén estaban alojados en diversas casas del pueblo. Tras preguntar al empleado que trabajaba en la oficina, nos indicó que el sargento estaba almorzando en la taberna de enfrente en el Ganso de Oro. Lo vi en cuanto entramos sentado ante una mesa cerca de la ventana, con la camisa desabrochada y aire relajado, ante una jarra de cerveza y los restos de un pastel. Jamie me seguía y su sombra tapó durante un instante la luz de la puerta. El sargento levantó la vista en aquel momento y pese a la oscuridad del lugar era evidente que palideció por la impresión. Jamie se detuvo de manera brusca detrás de mí. Murmuró algo que reconocí como una blasfemia en gaélico, pero a continuación pasó frente a mí sin ningún tipo de vacilación. Sargento Murchison, dijo Jamie con un gesto de amable sorpresa como si saludara a un conocido. No creí que volviera a verlo otra vez, al menos en este mundo. La expresión del sargento indicaba que el sentimiento era mutuo, también que cualquier encuentro en este mundo era demasiado temprano. La sangre invadió sus carnosas y picadas mejillas y se levantó de su banco con un chirrido de madera sobre el suelo de arena. —Usted —exclamó. Jamie se quitó el sombrero e inclinó la cabeza con cortesía. —Para servirlo, señor —intervino. Ahora podía verle el rostro aparentemente agradable, pero con un recelo que hacía que se arrugaran los ángulos de sus ojos. Era mucho menos evidente, pero el sargento no era el único sorprendido. Murchison se iba recuperando de la impresión, y en su cara apareció un aire despectivo. —Fraser, perdón. Ahora es señor Fraser, ¿no? —Así es —respondió Jamie con voz neutra, pese al tono insultante del sargento. Fuera cual fuese el conflicto que hubieran tenido en el pasado, lo último que quería ahora eran problemas. No, con lo que había en el carro que estaba fuera. Me limpié las palmas sudorosas discretamente sobre la falda. El sargento comenzó a abrocharse la camisa sin dejar de mirar a Jamie. Había oído que un hombre llamado Fraser había venido a pegarse como una sanguijuela a la señora Cameron de River Run, anunció con un gesto desagradable en los labios. Ese debe ser de usted, ¿no? Los ojos de Jamie parecían de hielo, azul. La señora Cameron es pariente mía y estoy aquí en su nombre. El sargento echó hacia atrás la cabeza y se rascó la garganta con ganas. Había un profundo pliegue rojo sobre la grasienta y pálida piel, como si alguien hubiera intentado estrangular al hombre sin éxito. ¿Pariente suya? Bueno, es fácil de decir, ¿no? La señora está más ciega que un murciélago, o eso dicen. No tiene marido ni hijos. Es una buena presa para cualquier estafador que se haga pasar por alguien de la familia. El sargento bajó la cabeza y me observó sonriendo una vez más, dueño de sí mismo. Esta debe de ser su amante, ¿no? Era una maldad gratuita, un tiro al azar. El hombre casi no me había mirado. Es mi esposa, la señora Fraser. Pude ver cómo los dedos rígidos de la mano derecha de Jamie se agarraban a los faldones de la casaca, como única señal de sus emociones. Inclinó la cabeza y levantó las cejas observando al sargento con desapasionado interés. —¿Y cuál de los dos es usted, señor? Le pido perdón por mi mala memoria, pero le confieso que no lo distingo de su hermano. El sargento se crispó como si le hubieran disparado. Se quedó inmóvil mientras se ataba el corbatín. —Maldito sea —exclamó, atragantándose con las palabras. Su rostro había adquirido un preocupante tono ciruela y pensé que tendría que vigilar su presión sanguínea. Sin embargo, no se lo dije. En aquel momento pareció que se daba cuenta de que todos nos observaban con interés. Con una mirada furibunda, cogió el sombrero y se dirigió hacia la puerta empujándome al pasar y haciendo que me tambaleara. Jamie me sujetó de un brazo para que conservara el equilibrio y lo siguió bajo el umbral. Fui tras él, a tiempo de ver cómo llamaban al sargento. —Murchison, tengo que hablar con usted. El soldado se volvió con los puños cerrados contra los faldones de su chaqueta roja. Era un hombre de un tamaño considerable, con un torso y unos hombros gruesos, y el uniforme le sentaba bien. Sus ojos brillaban amenazadores, pero sin embargo se había recompuesto. —Hablar, ¿eh? ¿Y qué tiene que decirme, señor Fraser? —Quiero hablar de su capacidad profesional, sargento —respondió Jamie con frialdad. Hizo un gesto hacia el carro que habíamos dejado bajo un árbol cercano. —Le hemos traído un cadáver. Durante un segundo el rostro del sargento permaneció inexpresivo. Luego miró el carro lleno de moscas que habían empezado a formar pequeñas nubes volando con pereza sobre la cama abierta. Vaya, era un profesional. Aunque la hostilidad no había menguado, palideció y relajó sus puños crispados. —¿Un cadáver de quién? —No tengo ni idea, señor. Tenía la esperanza de que usted nos lo dijera. ¿Quiere mirar?
Hizo un gesto hacia el carro y tras un momento de vacilación el sargento asintió brevemente y se dirigió hacia él. Me apresuré detrás de Jamie y llegué a tiempo de ver el rostro del sargento mientras retiraba una esquina del improvisado sudario. El sargento no ocultó sus sentimientos. Tal vez en su profesión no era necesario hacerlo. La impresión se veía en su rostro, y Jamie pudo advertir tan bien como yo. Entonces la conocía. Ella es... Sí, la conocía. Cerró la boca como si temiera hablar más de la cuenta. Siguió observando el rostro de la muchacha muerta mientras el suyo se tensaba y ocultaba cualquier sentimiento. Unos cuantos hombres nos habían seguido desde la taberna, aunque todos habían permanecido a una distancia discreta. 2 o 3 estiraban sus cuellos con curiosidad. Pronto todos sabrían lo que había ocurrido en el aserradero. Esperaba que Duncan e Ian estuvieran de camino. ¿Qué le ha pasado? Preguntó el sargento mirando otra vez la cara de la muerta. También él presentaba una palidez mortal. Jamie lo miraba con atención y no pretendía ocultarlo. Entonces, ¿la conocía? Inquirió de nuevo Jamie. Ella era una lavandera, Lisa Garber era su nombre. El sargento hablaba de manera mecánica, incapaz de alejar la vista del carro. Su rostro carecía de expresión, pero sus labios estaban blancos y tenía las manos apretadas en los costados. ¿Qué le ha pasado? ¿Tenía familia en el pueblo? ¿Un marido tal vez? Era una pregunta razonable, pero Murchison levantó la cabeza como si Jamie lo hubiera apuñalado con ella. Ese no es su problema, ¿no? Dijo mirando fijamente a Jamie con un fino borde blanco y visible alrededor del iris de su ojo. Mostró los dientes en lo que podría parecer amabilidad, aunque en realidad no lo era. Dígame, ¿qué le sucedió? Jamie lo miró sin parpadear. Quiso desprenderse de la criatura y le salió mal, dijo con tranquilidad. Si tenía marido, hay que decírselo. Si no tenía familia, me ocuparé de que sea enterrada de manera decente. Murchison volvió la cabeza para mirar el carro una vez más. Tenía a alguien, afirmó cortante. No necesita ocuparse usted. Se giró y se frotó la cara con violencia, como queriendo alejar cualquier sentimiento. Vaya a mi oficina, comentó con la voz medio amortiguada. Tendrá que hacer una declaración. Vaya con el secretario, vaya. La oficina estaba vacía, sin duda el empleado había ido a buscar su almuerzo. Me senté a esperar mientras Jamie se paseaba con impaciencia, dirigiendo su mirada a los estandartes del regimiento que se encontraban en la pared. El armario con cajones que se hallaba en la esquina tras el escritorio. Maldita suerte, dijo para sí. Tenía que ser Murchison. Lo conoces bien, ¿no? Me miró con una mueca de ironía. Bastante bien. Estaba en la guarnición de la prisión de Ardmuir. Ya veo. No podía existir afecto entre ellos. La oficina era muy pequeña. Me sequé un hilillo de sudor que descendía entre mis pechos. ¿Qué crees que hace aquí? Por lo que sé, vino con los prisioneros cuando los trajeron para venderlos. Me imagino que la corona no creyó necesario que regresara a Inglaterra, ya que aquí hacían falta soldados. Debió de ocurrir durante la guerra con Francia. ¿Y qué decía sobre su hermano? Dejó escapar una risa sin ningún humor. Eran gemelos, los llamaban Pequeño Billy y Pequeño Bobby, idénticos y no solo en lo físico. Hizo una pausa ordenando sus recuerdos. No hablaba con demasiada frecuencia del tiempo que permaneció en Ardmuir y pude ver las sombras que cruzaban su rostro. Tal vez conozcas a esa clase de hombres que pueden ser decentes cuando están solos, pero que cuando los juntas con otros como ellos se vuelven lobos. Era un poco cruel con los lobos, dije sonriendo. Piensa en Rollo, pero sé lo que quieres decir. Cerdos, entonces. Unos que cuando están juntos se convierten en animales. En todos los ejércitos hay hombres así, porque es así como funcionan los ejércitos. Los hombres hacen cosas terribles cuando están en grupo, cosas que ni soñarían cuando están solos. ¿Y los Murchison nunca estaban solos? Pregunté con calma. Hizo un gesto de asentimiento. Siempre estaban juntos. Si uno tenía escrúpulos por algo, el otro no, y cuando había problemas no se sabía a quién culpar. Mientras hablaba se paseaba inquieto como una pantera enjaulada. Se detuvo junto a la ventana y miró al exterior. Los prisioneros podíamos quejarnos de malos tratos, pero los oficiales no podían castigar a los dos por culpa de uno, y nadie sabía cuál era el que lo había golpeado en las costillas o cuál lo había golpeado de los grilletes. Y lo había dejado así hasta que se había cagado para diversión de la guarnición. Su mirada estaba fija en algo que se encontraba en el exterior y no ocultaba su expresión. Había hablado de bestias y era posible ver que los recuerdos habían despertado a una de ellas. Sus ojos de un azul zafiro e imperturbables reflejaban la luz de la ventana. ¿Están los dos aquí? Pregunté para romper aquella inquietante mirada y también por curiosidad. Funcionó. Se alejó de inmediato de la ventana. No, contestó con brusquedad.
Este es Billy. El pequeño Bobby murió en Ellesmere. Sus dedos rígidos se retorcieron en la tela de su kilt. Me había preguntado por qué se había puesto el kilt en lugar de los pantalones. El tartán carmesí para un soldado inglés como para un toro podía convertirse literalmente en un capote rojo. Ahora ya lo sabía. Se lo había quitado antes creyendo que sin él lo despojaban del orgullo y la hombría. Habrían fracasado y él pretendía enfatizar aquel fracaso, tanto si tenía sentido como si no. El sentido poco tenía que ver con la clase de orgullo obstinado que podía sobrevivir a años de insulto, y aunque él ya había tenido mucho de ambos, podía ver que en aquel momento predominaba el orgullo. Por su reacción supongo que no fue por causas naturales, ¿no? Pregunté. No, suspiró, y se encogió ligeramente de hombros, relajándolos en el interior de la chaqueta ajustada. Nos llevaban cada mañana a la cantera y regresábamos al anochecer. En cada carro iban 2 o 3 guardias. Un día el pequeño Bobby Murchison era el encargado. Salió con nosotros por la mañana, pero no regresó por la noche. Miró de nuevo por la ventana. Había un pozo muy profundo en el fondo de la cantera. Su tono prosaico era tan aterrador como el contenido de la historia. Pese al calor, sentí un escalofrío. ¿Tú? Comenzó. Pero me puso un dedo en los labios y miró hacia la puerta. Un momento después oí los pasos que él ya había percibido. Era el sargento, no su empleado. Había estado sudando mucho, hilillos de sudor le recorrían el rostro bajo la peluca, y su semblante había adquirido el enfermizo color del hígado de una vaca. Lanzó una mirada al escritorio vacío y emitió un ruidito salvaje. Sentí aprensión por el secretario ausente. El sargento retiró todo lo que había en el escritorio con un movimiento de su brazo, e hizo que los papeles cayeran en cascada al suelo. Buscó una hoja de papel y un tintero y con un golpe los dejó sobre la mesa. Escriba, ordenó. ¿Dónde la encontró y qué sucedió? Le entregó a Jamie una pluma de ganso manchada. Fírmelo y anote la fecha. Jamie lo contempló con los ojos entornados, pero no hizo ningún movimiento para coger la pluma. Sentí un repentino nudo en el estómago. Era zurdo, pero lo habían forzado a escribir con la mano derecha. Y después tuvo el problema con los dedos. Para él escribir era una tarea lenta y difícil que hacía que las páginas quedaran manchadas, sudadas y arrugadas. Por nada del mundo iba a humillarse así ante el sargento. Escriba, volvió a ordenar, murmurando la palabra con un tono amenazador. Los ojos de Jamie empequeñecieron, un poco más. Antes de que pudiera responder me levanté y cogí la pluma de manos del sargento. Yo estuve allí. Deje que lo haga yo. La mano de Jamie se cerró sobre la mía antes de que pudiera mojar la pluma en el tintero. Me la arrancó de las manos y la dejó caer en el centro del escritorio. Su empleado podrá verme más tarde, en casa de mi tía, dijo a Murchison. Ven conmigo, Claire. Sin esperar ninguna respuesta del sargento, me cogió del codo y me levantó. Estábamos en la calle antes de que supiera lo que había sucedido. El carro seguía bajo el árbol, pero ya estaba vacío. Está a salvo de momento, MacDuff. ¿Pero qué diablos vamos a hacer con ella? Duncan se rascó la barba. Ian y él habían permanecido 3 días en el bosque hasta que encontraron a la esclava Poliam. No es fácil hacer que se mueva, explicó Ian, mientras cogía y cortaba un pedazo de jamón de la mesa de desayuno para dárselo a Rollo. La pobre mujer casi se muere de miedo cuando Rollo la olfateó. Tardamos muchísimo en conseguir que se levantara. Tampoco pudimos subirla al caballo. Tuve que sostenerla para que no se cayera. Tenemos que alejarla de algún modo, comentó Yocasta con aire pensativo. Ayer Murchison estuvo preguntando de nuevo en el aserradero. Farquhar Campbell me mandó decir que había estado diciendo que había sido un asesinato y que iba a pedir hombres para buscar a la esclava, que lo había hecho. Farquhar dice que estaba tan rojo que creía que la cabeza le iba a estallar. ¿Pudo hacerlo ella? Ian, mientras masticaba, nos miró a Jamie y a mí. Quiero decir, ¿por accidente? Me estremecí pese al calor de la mañana al recordar la firme rigidez de la vara de metal en mi mano. Hay 3 posibilidades: accidente, asesinato, suicidio, concluí. Pero hay formas mucho más fáciles de suicidarse, puedes creerme, y no existe motivo para el asesinato al menos que nosotros sepamos. Sea lo que sea, intervino Jamie zanjando la conversación. Si Murchison atrapa a la esclava, hará que la cuelguen o la azoten hasta que muera, y para eso necesita un juicio. Ya he pactado con nuestro amigo Myers la forma de sacarla del distrito. ¿Has pactado qué con Myers?, preguntó Yocasta, con un tono agudo por encima del murmullo de exclamaciones y comentarios que había provocado aquel anuncio. Jamie terminó de untar manteca en una tostada y se la entregó a Duncan antes de contestar. Nosotros llevaremos a la mujer hasta las montañas, explicó. Myers dice que los indios la acogerán. Conoce un buen lugar para ella, donde estará a salvo del pequeño Billy Murchison.
¿Nosotros? Pregunté con amabilidad. ¿Quiénes son nosotros? Me sonrió con ironía. Myers y yo, Sassenach. Necesito conocer esa zona antes de que llegue el invierno. Y esta es una buena oportunidad. Myers es el mejor guía que puedo encontrar. Se abstuvo de comentar que también le serviría para alejarse temporalmente de la esfera de influencia del sargento Murchison. Pero a mí no se me pasó por alto. Me llevarás contigo, ¿verdad, tío? Ian se retiró el pelo apelmazado de la cara y lo miró con ansiedad. Necesitarás ayuda con esa mujer, créeme, parece un tonel. Jamie sonrió a su sobrino. Sí, Ian, supongo que podremos llevar a otro hombre. Dije con expresión maligna, aunque sea para que vigiles a tu tía, Ian. Continuó Jamie devolviéndome la mirada. Saldremos en 3 días a cenar, si Myers puede montar para entonces. 3 días no era mucho tiempo, pero con la ayuda de Myers y Fedra pude realizar mis preparativos sin problemas. Llevaba una pequeña caja con medicinas e instrumentos y las alforjas estaban llenas de alimentos, mantas y utensilios de cocina. El único tema pendiente era el de la indumentaria. Había cruzado los extremos de una larga faja de seda por mi pecho y los había atado con un nudo entre mis senos. A continuación procedí a observar el resultado ante el espejo. No estaba mal. Extendí los brazos y moví el torso de un lado a otro para probar. Sí, serviría, aunque quizás si le daba una vuelta más alrededor del pecho antes de cruzar los extremos. ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo, Sassenach? ¿Qué es eso en nombre de Dios? Jamie, con los brazos cruzados, estaba apoyado en la puerta contemplándome con las cejas levantadas. Me estoy haciendo un sujetador, dije con dignidad. No tengo intención de cabalgar por las montañas llevando un vestido y tampoco quiero ir con los pechos colgando. Es muy incómodo. Lo supongo. Entró en la habitación y dio una vuelta a mi alrededor manteniendo cierta distancia y observando mis piernas. ¿Qué es eso? ¿Te gustan? Puse las manos en mis caderas para ajustarme los pantalones de cuero. El material lo había conseguido de uno de los amigos de Myers en Cross Creek, y Fedra los había confeccionado para mí riendo histéricamente mientras los cosía. No, dijo con brusquedad, no vas a ir con... Hizo un gesto sin poder pronunciar la palabra. Pantalones, terminé. Por supuesto que puedo. Siempre usaba pantalones en Boston. Son muy prácticos. Me miró en silencio durante un instante. A continuación, con mucha tranquilidad, caminó a mi alrededor. Por último, su voz surgió detrás de mí. ¿Los usabas por la calle? Inquirió con incredulidad. ¿Dónde la gente podía verte? Por supuesto, contesté con enfado, como la mayoría de las mujeres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Preguntó escandalizado. Puedo ver la forma de tus nalgas, maldita sea, y la hendidura que hay entre ellas. Yo también puedo ver las tuyas, señalé volviéndome para mirarlo a la cara. He visto tu trasero con pantalones cada día durante meses, pero al verlo solo de vez en cuando he avanzado indecentemente sobre tu persona. Su boca se crispó sin saber si reír o no. Aprovechando su indecisión, me acerqué, le abracé la cintura y le agarré el trasero con firmeza. En realidad es tu kilt el que me hace desear tirarte al suelo y violarte, le dije, pero no te sientan mal los pantalones. Entonces rió, se inclinó y me besó, con entusiasmo examinando con detenimiento la forma de mi trasero cómodamente enfundado en cuero. Apretó con suavidad, haciendo que me retorciera contra él. Quítatelos, ordenó deteniéndose para respirar. Pero quítatelos, repitió con firmeza. Dio un paso atrás y soltó sus propios cordones. Puedes ponértelos después, Sassenach, pero si hay que violar a alguien, soy yo el que debe hacerlo, ¿no? Bueno, chicas, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima. Chao.